Ya. Hola a todos, gracias por estar acá. Nuestra presentación de ahora principalmente es crear un preámbulo, ¿no?, para presentar la propuesta del concurso que sacó tercer lugar en la Semana de la Madera, ¿ya? Entonces, la idea es mostrar un poco el trabajo que estamos haciendo aquí en el departamento, algunos académicos, y cómo esas temáticas también se traspasan y se integran en el taller, ¿ya? Y este año coincidieron con la temática que se planteó para el concurso Córdoba, ¿ya? Nosotros en el departamento estamos trabajando junto con Andrea Anguita y Paul Peñalosa, dos profesores también de la escuela, en un prototipo de microradicación, ¿ya? ¿Qué es la microradicación? Siguiente. Eso está ahí en los planos. A ver, problema y oportunidad, ¿ya? ¿Con cuál se pasa? Con la... Ya hay un plan de emergencia habitacional que fue lanzado por el Ministerio. El ministro Monte lo lanzó hace un par de meses, ¿ya?, que un poco nace a partir del diagnóstico, que es un diagnóstico con algunos números desfasados, ¿no?, muchos del año 2017, del censo, ¿no?, y otros que se han ido reconstruyendo, pero lo que se calcula son 650.000 viviendas, ¿no?, de déficit habitacional, ¿ya?, que claramente es mucho más, ¿no? Eso no considera ni la pandemia, no considera el estallido social, ya la explosión de inmigración en los últimos años. Entonces, en ese sentido hay mucho por hacer, ¿ya? Por otro lado, la problemática del déficit de vivienda, también tenemos el allegamiento, ¿no? Dentro de ese déficit están los campamentos, pero en gran cantidad de familias allegadas que no han tenido una respuesta durante años desde el punto de vista de la institucionalidad y de las políticas de vivienda, ¿ya? Entonces, muchas veces forzados a estar de allegado, a tener que vivir con su familia de orígenes, o por otro lado también que eligen esta situación, ¿no? La cohabitación también, hay ciertos estudios que se han hecho, que son muy conocidos en la Universidad de Chile, ¿no?, donde se plantea cómo la cohabitación es un elemento que favorece y facilita la vida de esta familia, ya por mantenerse en lugares más céntricos respecto a la ciudad, mantener la red de apoyo, ¿no?, familiares como de vecinos, ya temas laborales también, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es una realidad la cohabitación, ¿no? Si ahí uno ve el mapa, puede ver que este allegamiento se produce principalmente en las comunas pericéntricas de Santiago, ¿ya? Entonces, cuando vemos este otro mapa, hay toda una línea de investigación que impulsó principalmente la Católica, que tiene que ver con los lotes 9x18, ¿ya?, que son los resultantes de las operaciones ciclo, que coinciden con la extensión de la ciudad en los años 60, ¿no?, con una política habitacional de los años 60 y 70, que básicamente, al no tener las posibilidades de construir nueva vivienda,
la política quedaba solo en trazar nuevos barrios, ¿no? Y esos nuevos barrios tenían ciertas características, cierta manera de construirse a partir de una visión también colectiva, ¿no? Claramente hay un orden, hay una ordenación respecto a sus días, a la relación con ciertos espacios destinados a futuro para ser espacios públicos, y que con el crecimiento de la ciudad terminaron quedando estratégicamente muy bien localizados, ¿no? Hay autopistas, o sea, aquí tenemos el círculo de Vespucio, ¿no? Vemos cómo están todos muy bien relacionados respecto, sobre todo al anillo de Vespucio, estaciones de metro, ¿ya? Entonces ahí nace una oportunidad respecto a un patrimonio que ya tienen las familias, ¿no? Que es ese terreno de 9 por 18, ¿ya? Y la posibilidad de densificar esos terrenos. Entonces ya las familias están viviendo, podríamos decir, hacinadas dentro de esos terrenos, y cómo la arquitectura da una solución para densificar de una forma adecuada esos terrenos, ¿ya? Y que no pierdan las redes comunitarias, las redes de apoyo con las que viven, pero claramente buscando una mejor habitabilidad de esos terrenos. Nosotros dentro del departamento ya estamos, este prototipo lo estábamos concursando con Fondar, y nos vinculamos con la comuna de Conchalí, le presentamos esto al alcalde, ¿ya? Básicamente porque vemos que Conchalí, dentro de este anillo, ¿no?, central, uno puede ver que casi un 70% de su territorio está construido a partir de estos conjuntos, ¿ya? Entonces y claramente, como todas estas comunas, el central también tiene una gran demanda de vivienda social, pero no tienen terreno, ¿no? Entonces la reutilización de esos terrenos y la densificación de esos terrenos parece una oportunidad de trabajo. Ahí hay algunas imágenes de las operaciones sitio, ¿no? Y las casas que fueron, algunas se entregaban con casa, otras con casetas sanitarias, y algunos se llamaba operación tiza, que era solo el rayado en el suelo. Nosotros con Andrea Anguita trabajamos una propuesta del 2018, teníamos una idea y justo apareció un concurso que era que ya no existe, que era el Electrolux, ¿verdad? Que había una categoría de estudiantes y una categoría profesional. Y usamos el concurso como excusa para poder desarrollar el proyecto, ¿ya? Y tuvimos la suerte de haber ganado el concurso, ¿ya? Básicamente lo que planteaba el concurso es trabajar una tipología de vivienda que fuese más allá de determinar un solo diseño de vivienda, sino que más bien definir un sistema que nos permitiera múltiples posibilidades de vivienda, ¿ya? Y eso a partir del soporte del edificio, ¿no? Aplicando la teoría un poco del diseño de soporte de Jabraki, la cual separa los elementos rígidos de los elementos variables de la planta, ¿ya? Y eso nos daba que a partir del mismo sistema estructural o del mismo soporte estructural podríamos generar distintas tipologías también de edificios, ¿no? Que nos da también una cierta variabilidad de proyectos y de intervención en cada terreno. Y por otro lado, otra cosa que nos interesaba tenía que ver con la unidad completa de la manzana, ¿no? Cómo transformar una manzana lote a lote, ¿no? Incorporando el factor tiempo, ¿ya?
Entonces, entendíamos que teníamos una condición actual y que paso a paso esto podía ir cambiando, ¿no? Ir revirtiendo la situación original, a partir principalmente de ir suprimiendo la subdivisión predial, ¿no? De pasar de la unidad de cada lote privado a una visión ya más completa de la manzana, incorporando espacios colectivos, ¿ya? Entonces aquí hay un pequeño gráfico en el cual va viendo la relación de cantidad de viviendas en azul hacia arriba y la cantidad en verde de espacio libre, ¿no? Y cómo al ir aplicando esta tipología va aumentando el suelo libre y por otro lado también va aumentando la cantidad de vivienda. Un poco esta era la visión a futuro, ya si pensáramos en un proyecto completo. Claramente este es un proyecto de concurso, de idea, ¿ya? Esto un poco las imágenes, las láminas del proyecto. Luego, desde fines del año pasado, principios de este año, dijimos, bueno, tomémonos esto en serio y veamos cómo esto se podría llevar a la realidad, ¿no? Y tratar de bajarlo a los requerimientos reales, ¿no? Entonces ahí nació la idea de generar este prototipo, ¿no? Lo primero que hicimos fue tomar en cuenta una nueva normativa que es más o menos del 2020, creo, 2020, en la cual permite, independiente de la normativa específica de cada municipalidad, intervenir estos terrenos con una mayor capacidad de ocupación de suelo y de constructibilidad y además altura. Entonces también ahí es clave el tema de los adosamientos, ¿ya? Más o menos ese es el estudio que había que nos daba, según esa normativa. Vimos también el tema de subsidios, ya hay cosas que hay que ajustar y que también se está ajustando ahora con el nuevo plan de vivienda respecto a esta modalidad que tiene que ver con la cantidad de UF designada a cada una de las viviendas, que claramente con la subida de precio ha aumentado mucho. Y un poco el prototipo parte de esto, ¿no? De un soporte, ¿ya? Un soporte estructural donde están los elementos colectivos, ¿no? Los elementos de instalaciones y claramente la estructura, ya por tanto. Que claramente buscamos que sea lo más industrializado posible. Y por otro lado están los elementos modificables, variables, que son tabiquería y envolvente, que nos podrían dar distintas tipologías de vivienda según las necesidades de cada una de las familias. Esto es un poco cómo aparece la planta y cómo va creciendo la vivienda o podría adaptar a distintos tipos de distribución, ¿ya? La etapa y cómo va creciendo más o menos de unos 50 y tantos metros hasta casi los 70 metros cuadrados. Aquí va un poco la idea del soporte y cómo van cambiando cada una de las etapas del edificio, ¿no? Por otro lado, también veíamos las posibilidades de que hay un codiseño de las mismas comunidades, ¿no? Y también de que esta etapa podría ser mucho más industrializada y trabajada casi centralmente, y luego otra etapa puede ser por cada uno de los arquitectos fuese tomando este diseño original y adaptándolo a las necesidades específicas de cada una de las familias o grupos de familias, ¿ya? Entonces ahí va apareciendo las distintas imágenes también del proyecto, ¿ya? Y las posibilidades que tiene de imputar. Y por último, queríamos ver cómo esto se llevó también algo de estos conocimientos, algo que yo tenía muchas inseguridades cuando empezamos con el taller. Dije, voy a ir haciendo lo mismo que ya, y va a ser muy difícil romper esa inercia
de esa solución que ya teníamos hace tanto tiempo en la cabeza. Y creo que de alguna manera, con lo que el procedimiento y el proceso que se fue dando en el mismo taller, eso se pudo transformar y abrir múltiples posibilidades que por lo menos en mi cabeza no estaban. Un poco lo que va a comentar también. ¿Funciona? Sí. Bien, vamos a la imagen para tener ahí como la ambientación adecuada. Claro, el punto de partida en el concurso, como dice José, fue la misma exploración que ellos habían iniciado. De hecho, partimos un poco con casi la misma presentación, ¿no? Y de alguna manera ahí empezaron a surgir inmediatamente las preguntas, ¿no? O sea, sobre qué era microradicación, ¿no? Y asumiéndolo como un taller y entendiendo que tal como dice José, había una suerte de cuestionamiento abierto, ¿no? Para de enfrentarse a nuevos posibles resultados. El propósito de un taller tiene que ser explorar, ¿no? Entonces, en ese sentido, abrimos las preguntas y partimos precisamente con ejercicios de exploración, ¿no? En el cual recogíamos un poco la experiencia que traían también los estudiantes. Los estudiantes venían de un taller de tercer año que está focalizado un poco en los temas de vivienda, ¿no? Y nos hicimos las preguntas un poco sobre el programa, ¿no? Partimos un poco por ahí, de tratar de entender de qué se trataba el programa microradicación. Primero el lote, ¿no? Nos aparecía el lote como un lugar donde cohabitaban 3, 4 familias, a veces 3 familias y alguna persona allegada, ajena a la familia, ¿no? Identificamos a partir de investigaciones que eran previas, digamos, hechas por otras personas, por otros profesionales, que habían actividades distintas, ¿no? Dentro de un lote. No solamente estaba el tema del habitar, sino que también estaba el tema laboral, el tema de producir, ¿no? Y también veíamos como problemática efectivamente el tema del suelo, ¿no? O sea, que había una gran ocupación del suelo, ¿no? Entonces hicimos unos primeros ensayos, ¿no? Que apuntaban un poco a entender el programa y qué programas podían aparecer del ejercicio de aquello que podíamos entender como una microcomunidad, ¿no? O sea, teníamos las unidades familiares, ¿no? Y teníamos el conjunto compuesto por 3 o 4 familias más alguna persona llegada, etc., ¿no? Y eso nos arrojó el problema del lote, el problema de la escala. Pero luego hicimos un segundo ejercicio de combinatorio, ¿no? En que entendíamos que el problema a lo mejor no solamente se reducía al lote, sino que podía ser combinando con otros lotes, ¿no? Y entonces el problema de la microcomunidad pasó a ser un problema de una comunidad, ¿no? O sea, donde había más familias comprometidas, ¿no? Y donde podíamos encontrar espacios comunes, ¿no? Que antes no estaban, por ejemplo, en estos barrios, ¿no? Todo eso fueron ejercicios de alguna manera hechos en modelo y en forma gráfica, y bueno, algo de eso es lo que está aquí en pantalla, ¿no? Vamos avanzando a esas especulaciones en las cuales nos fuimos enfrentando al tema del programa, la escala, de alguna manera la estructura, ¿no? O sea, qué estructura podía cobijar, ¿no? A un grupo que va cambiando y que va creciendo o decreciendo con el tiempo, ¿no? Por lo tanto, también teníamos que incorporar el factor temporal. Nos pareció que había otro tema importante asociado precisamente a esa temporalidad y que tiene que ver con el lado sustentabilidad, ¿no? O sea, entender que estamos frente a un fenómeno un fenómeno ya extendido en el tiempo, ¿no? Pero reconociéndolo, de cambio climático, ¿no? En el cual las temperaturas ambientes están cambiando, o sea, todo el clima en este caso de Santiago está cambiando, y también algunos de sus recursos, ¿no? O sea, escasez de agua, mayor cantidad de sol, en fin, ¿no? Y que eso también tenía una aproximación en términos de escalas, ¿no? O sea, que lo que puede asumir la vivienda de una familia
es distinto en términos de sustentabilidad lo que puede asumir una microcomunidad o lo que puede asumir una comunidad, ¿verdad? Un ejemplo, el tratamiento de las aguas, ¿no? O sea, se puede captar agua, ¿no? en una vivienda, ¿no? Pero el tratar el agua para una vivienda puede ser de alto costo, ¿no? Sin embargo, puede ser de un costo más reducido, ¿no? O puede ser mucho más abordable cuando se hace desde la escala comunitaria, ¿no? Y entonces, el pensar en un sistema que fuera escalándose también era un factor que nos era interesante agregar y que tenía que ver también con el desarrollo formal. O sea, la estructura no solamente tenía que ser adaptable desde el punto de vista del programa, sino que tenía que también ser adaptable desde el punto de vista, ¿no? De reconocer el problema, ¿no? al cual nos estamos enfrentando en términos ambientales. Y con eso a la vista hicimos un ejercicio de un workshop, ¿no? Con el taller de Andrés Anguita y Pablo Astroza, ¿no? En el cual casualmente ellos estaban abordando también problemas de vivienda, más como temas de unidad, lo estaban viendo también como un ejercicio de reinterpretación, ¿no? de ciertos ejercicios de otros arquitectos. Y eso nos permitió a nosotros, desde el punto de vista del taller del séptimo semestre, ¿no? Revisitar los problemas que también tienen que ver como con la arquitectura en términos más plásticos, en términos de su representación, ¿no? En un ejercicio que en definitiva fuera mucho más completo, ¿no? Entonces la interacción entre ambos talleres terminó entregándonos ejercicios muy propositivos y muy definitivos, ¿no? En términos de lo que finalmente desarrollaríamos a lo largo del semestre. No sé si hay por ahí algunos para ver, ¿no? Bueno, con eso fuimos rearmando los equipos, ¿no? Y finalmente nos quedamos con 5 proyectos, ¿no? En el taller, ¿no? Con esa base, finalmente empezamos a desarrollar ya el tema del concurso, ¿no? Tuvimos 5 proyectos con distintos tipos de aproximaciones, básicamente en común lo que comentaba al principio, ¿no? Entender el problema de la microradicación como un tema escalar, ¿no? En el cual existe la unidad familiar, existe la microcomunidad, que es la que se da dentro del lote, existe la comunidad, que es la que se da por asociación entre algunos lotes, ¿no? Y finalmente la escala barrial, ¿no? Que es la del conjunto, ¿no? Preexistente, ¿no? En el cual también había que asumir que se tenía que entregar algún tipo de equipamiento. Esencialmente, insisto, el problema pasaba por la ausencia de suelo, ¿no? Y la necesidad de ganar suelo y de ganar espacio público, ¿no? En estas distintas escalas. Y en cada una de las escalas ir incorporando también el problema de la sustentabilidad. Y el otro factor importante era el de la temporalidad, ¿no? O sea, nunca concebimos el ejercicio como una imagen objetivo final, sino como una imagen en progreso, ¿no? Es decir, en una transición constante, ¿no? En términos evolutivos, ¿no? Entonces, los estudiantes siempre estuvieron entregándonos imágenes del proyecto en el 2025, 2035, 2045, por decir algo, ¿no? O sea, entendiendo que la imagen del barrio, ¿verdad? Es algo que se iba completando con el tiempo y la forma de ir equipándose del barrio también era algo que se iba a ir completando con el tiempo. Bueno, dicho eso, yo creo que lo más importante es escuchar a quienes participaron en el concurso y quienes obtuvieron un merecido tercer lugar. ¿Sí? Yo solo quería agregar una cosa. Yo creo que un poco para reforzar lo que ya estaba dando Matías respecto a lo importante que fue este workshop, ¿no? O sea, esa inseguridad que tenía yo personalmente de cómo sacar tipología o propuestas distintas a las que ya conocíamos, muy tempranamente, gracias a este workshop y a este intercambio, hizo explosión, ¿no? En muy poco tiempo, me acuerdo de haberlo comentado con Matías, ya tenemos un proyecto, ¿no? Tanto así
que si vemos este proyecto, ¿no?, junto con este, de alguna manera vemos ese tercer lugar, ¿no? Este proyecto es muy parecido o tiene la esencia de uno de los proyectos que está hecho con Container, que está acá, ¿no? Y luego este otro, ¿no?, también tiene su precedente, digamos, acá. Entonces, uno puede ver una trazabilidad, digamos, y cómo esto fue en una semana llegamos a un proyecto. Y a veces los procesos en el taller es muy largo y tortuoso y no aparece nada. Esto fue como una inyección que nosotros agradecemos mucho a los profesores, y también creo que es importante agradecer a todos los profesores de los ramos anteriores, porque nosotros tenemos la suerte de que ya llegan criados, digamos, a cuarto año. Ya saben todo lo que tiene que ser de representación gráfica, de estructura o diseñar a partir de sistemas estructurales. Así que muchas gracias a todos los que trabajan también nosotros aquí en ustedes. Por favor. No, con lo de los costados. Ahí. Buenas tardes. Como dijo el profesor anteriormente, la microrradicación, la corresidencia deja varios problemas, entre ellos el hacinamiento. Como bien se entiende, el hacinamiento acá en Santiago cada vez va aumentando con el allegamiento de las personas a las nuevas viviendas. Tomamos como referencia la población San Gregorio, que tiene altos índices de hacinamiento, y tratamos de dar respuestas como a la pregunta de cómo dar una solución al bienestar humano en una vivienda de esta magnitud. Sí, o sea, yo creo que igual es importante que nosotros partimos con la idea, que es lo que decía el profe, como que la cohabitación ya es un hecho. Entonces, ¿cómo la enfrentamos? Entonces, desde esto es la pregunta que dice el Rubén, que es, lo voy a leer, ¿cómo mejorar la actividad, o sea, cómo mejorar la calidad de vida de los barrios en situación de corresidencia a partir de estrategias de progresividad comunitaria y sucesión ecológica? Entonces, desde este punto de vista, nosotros abarcamos el proyecto desde tres dimensiones, que es lo que dice ahí, la dimensión ecológica. La dimensión ecológica, tratamos de generar una sucesión ecológica mediante distintas escalas como de comunidad, como adaptándonos al contexto climático actual, que como en Santiago, que tenemos un clima mediterráneo casi árido. La siguiente dimensión es la dimensión social. Que finalmente se abarca desde lo que decía también el profesor, que era como tenemos la comunidad y esto, ¿cómo hacemos que la gente finalmente tenga una vida en comunidad? ¿Cómo pasa a ser de una vivienda a ser un conjunto de viviendas que es en donde se va a generar una comunidad? Entonces, por eso es que planteamos como la unión de dos viviendas, tratando de un poco de dibujar el límite para que la gente pueda tener más contacto con la persona que está al lado. Entonces, se crea esta idea de microcomunidad y el problema ya no es un problema personal mío y de las personas que viven en mi casa, habitación. Y todo esto como en una dimensión progresiva a partir de un nivel de lote, después a nivel de conjunto de lote y a nivel manzana. Acá se puede entender cómo va evolucionando esto, a nivel lote, conjunto de lotes, y cómo estos van generando estas escalas que decía Víctor anteriormente, que son las distintas escalas de comunidad que se pueden generar. Ya sea, acá hay una escala que se juntan en dos lotes, después en tres generar una escala de comunidad y después una masiva a nivel manzana. Bueno, finalmente, como decía Rubén hace un momento atrás, donde nos situamos en este caso en la población San Gregorio,
¿Qué es lo que nos llamó la atención justamente? Es este hecho de las posibilidades que nos daba poder abarcar el proyecto por lo que se había el tema de la operación pasada, disculpen. Entonces, justamente, ¿cómo podemos abarcar esta forma de trabajar o cómo podemos abarcar esta morfología para poder desarrollar el proyecto? Como dice mi compañero, la operación trazado igual tiene como en consideración la existencia de una ciudad alrededor, cómo se va integrando la población al contexto y el entorno en el cual está. Y acá se propone en la operación trazado núcleos de comunidad, que nosotros tomamos este punto central como núcleo entre dos manzanas. Y nos damos cuenta que a la vez cada manzana es muy hermética en sí misma. ¿Y cómo podemos llegar a ese núcleo? Y es como la solución que nosotros damos a nivel manzana. Bueno, acá está como lo que decía anteriormente, que las soluciones a nivel manzana. Primero trazamos una grilla de 3x3, todo está modulado con una grilla de 3x3, y a partir de esta empezamos a ordenar las proporciones de cada lote. Como acá dejamos esto como de patio y esta parte como de construcción. Acá mismo ya van generándose las comunidades y al mismo tiempo generando tres ejes principales en las manzanas. Una vez que es el traspaso, donde se conectan con el núcleo central, y cada manzana tiene un eje central donde se genera la convivencia a nivel manzana. Sí, o sea, yo creo que fue una pregunta súper importante en el momento de abarcar el proyecto, es como, ¿cómo se libera el suelo finalmente? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros teníamos cada vez que importante también que teníamos, los terrenos eran un poco más grandes, eran de 10 por 30, 10 por 20, si no me equivoco. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos finalmente? Fue como, ¿y aquí es lo que hacemos? Le quitamos un poco de espacio a la vivienda, pero le damos el espacio verde, o el espacio que nos permite crear este eje de traspaso, o estos patios en donde también incluimos fitodepuración, que es justamente el tratado del agua, que finalmente como se asemeja a un humedal, de forma pero artificial. También, como decía mi compañero, finalmente pensamos en el conjunto, en cómo estas viviendas se iban a unir con este espacio. Entonces dejamos un espacio de esquina, que es la vivienda de esquina, que es un poco más grande, pero también tiene un patio, que se conecta con dos viviendas que son más pequeñas y tienen todo este patio que es comunal. Y además cabe destacar que hicimos una operación en la cancha, como que la revitalizamos. Bueno, no, finalmente, como lo que decía mi compañero hace un momento atrás, hoy lo que estábamos hablando, tenemos la vivienda. A esta vivienda se le resta un poco de espacio, pero lo que se gana es justamente un patio. En este caso, las dos viviendas más pequeñas tienen un patio privado central y después en su conjunto tienen un patio de fitodepuración, que es lo que mencionábamos hace un momento anterior. Y también justamente se da la posibilidad de crear un eje de traspaso, que es para conectar las manzanas. Y además de las escalas de comunidad, como esto ya es un lote que tiene un patio acá, pero cuando se conecta con el otro lote, ya hay una escala de comunidad de nivel de dos conjuntos de lotes. Posteriormente a eso, acá se ve lo que acabo de decir, y posteriormente a eso se genera un patio donde pueden convivir, y después cuando aparece ya se genera una comunidad a nivel de 3 lotes. Bueno, el tema lo tratamos igual desde el punto de vista de las instancias o cómo se iba a configurar la vivienda. Teníamos un núcleo que es más familiar, un encuentro familiar que en este caso es el primer nivel, el espacio de conexión que son las escaleras y el patio que está sobre en el techo, en este caso, o sea, en el techo, que es un espacio de cuarto. También tenemos que cada nivel está hecho para acoger a una familia o distintos tipos, o sea, la familia finalmente tenemos como la parte más importante y después como cada nivel es para una familia. La vivienda va destinada a 9 a 10 personas. Bueno, en cuanto a la estructura, nosotros ¿qué es lo que hicimos? Planteamos lo que nosotros le llamamos la E estructural, que finalmente se ve aquí, que es esta parte, que está hecho con CLT y que es lo que soporta finalmente toda la estructura de que es palillaje, que está hecho con madera cerrada. En este caso se propone este espacio que es el más duro, que es de CLT, se conecta con 4 pilares que son de madera laminada y esto también se va haciendo un entramado de piso, lo que también favorece a que las personas también puedan ir como autoconstruyendo también. Esta grilla y esta estructura igual da como una maleabilidad como a las necesidades de cada familia, como no solamente pueden ser 10 a 9 personas, sino que pueden ser menos o tal vez más. Sí, también lo que nos permitió es que
finalmente se desarrolla también esta celosía, que es la como primera capa, que finalmente permite que la casa pueda tener ventilación o que también se aleje un poco de lo que es el espacio de la ciudad. Aquí igual se entiende como mejor como la E estructural de CLT que decía mi compañero y cómo se van extendiendo la retícula de madera laminada y asimismo dando posibilidad a la envolvente y una instancia como de terraza en los distintos pisos. Y ahí igual se ve la forma de la estructura que es como más rígida y se ve como las posibilidades y la flexibilidad de lo demás de la vivienda, que es con tabiques que pueden ir cambiando según la necesidad y el tiempo en que se vaya desarrollando la vivienda y el elemento. Sí, estos tabiques igual los consideramos en CLT, pero en distintas dimensiones. Bueno, finalmente lo que estábamos hablando, cómo todo este espacio crea una envolvente que cobija la casa o la vivienda finalmente, y todos los espacios de producción, en este caso el render que se muestra aquí, el espacio de producción en el techo del huerto, en la parte del huerto, y cómo también nosotros tratamos de que todo este conjunto no sea tan sólido. Finalmente también tratamos de que se vayan dando espacios para que no sea demasiado pesado visualmente. Ya, lo que nosotros intentamos hacer acá fue desarrollar la fitodepuración. O sea, en realidad fue como todo un concepto bioclimático, o sea, solución sustentable, en donde nosotros importábamos el agua de grises que se utilizaban en la vivienda y estos se llevaban un filtro de fitodepuración. El filtro de fitodepuración primero trabaja con un compost que también se puede utilizar atrapa de casa, pero nosotros elegimos como compost porque era algo mucho más natural, y después pasa por un filtro, o sea, pasa por dos filtros que eran de plantas, los que van limpiando, y finalmente llega a una parte donde es el almacenamiento del agua. Todo esto, bueno, además como de ayudar a la mantención del agua y a la reutilización de esta, también hace como que haya un conjunto bioclimático de los animales. También en la parte del superior, como explicaba mi compañero, están los huertos, los cuales ayudan a la autoproducción de la familia. También podemos ver cómo se produce la ventilación de la zona. Nosotros elegimos una cocina principal, que es la cocina de la familia patriarca, que se podría decir como los abuelos, y después estas se van conectando de manera vertical con las siguientes cocinas. Y creo que eso. Igual cabe destacar que el agua no la hace potable, solamente como el uso para lavar loza, ropa, quizás regar las plantas, pero igual aún así reutiliza, potencia todo este tema del cambio climático, o sea, contrarresta el tema del cambio climático. Bueno, finalmente lo que mencionábamos también el tema de los patios, qué es lo que se gana cuál es el espacio que se gana cuando se le está restando la vivienda, para crear espacios comunitarios dentro de la misma manzana. Entonces finalmente hay un tema de la vivienda con los vecinos y también a nivel manzana. Finalmente todo esto es colocarle un layer más a lo que es operación trazado y finalmente hacer que todo esto funcione en comunidad. Y así termina nuestra presentación. ¿Una ronda de preguntas? Sí, póngase ahí una foto. Si alguien tiene alguna pregunta para que la piense por mientras. Sí, tengo la revisión acá. Tiene ahí una marca más. Forma.
Si tienen preguntas, estoy levantando la mano, no sé. Disculpa, ¿podrías explicar con un poco mayor de profundidad, si fuera posible, el tema de la filtración del agua y la reutilización que están haciendo? La fitodepuración. Bueno, lo que explicamos anteriormente es que la fitodepuración, la idea es filtrar el agua, reutilizar como ya sea no agua negra, sino solamente aguas grises, y filtrarla. Parte de 4 pozones. El primero es un recipiente donde normalmente se utiliza una rejilla como para sacar cualquier excedente, pero en nuestro caso utilizamos compost para la misma función, y ahí se va divirtiendo el agua junto con materia orgánica y posteriormente pasan a un filtro de plantas, que son aguas de plantas que crecen en lugares de pantano, como juncos, y los va limpiando con sus raíces en la misma agua. Luego pasa por un filtro, así desciende al siguiente filtro, que son con otras plantas, como ya sea como de pantano, con flor de loto, más junco puede ser, no sé. Y después ya puede ser reutilizado. Y todo esto acompañado con plantas aromáticas como para evitar cualquier olor que pudiese producirse. Y la idea de esto es, además de poder reutilizar el agua, es aportar a la biodiversidad como del entorno. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Pero no es necesario el micrófono, pero casi. No, quería, bueno, como hay algunas compañeras y compañeras que pudieran compartir la experiencia de participar en este concurso con ellos. Y creo que también es significativo eso, más allá de hablar del proyecto también, hablar de nuestras noches, del sufrimiento, de las maquetas, de los dramas y de todo eso. O sea, el Tawil, me parece que es fantástico también tratarlo, para poder incentivar también el desarrollo de nuevas propuestas de ellos. Muchas gracias, profe. En cuanto a la experiencia, sí. No, la experiencia fue. Sí, traumática en un inicio y sorpresa. Yo creo que lo más complejo, y se ha hablado harto, yo creo en los conversatorios, es el trabajo colectivo, trabajo en equipo. Yo creo que fue lo primero que nos enfrentamos. Que, bueno, aquí hay como 2 grupos que hemos estado trabajando como desde segundo juntos, que son las Javieras y Rubén y Víctor. Entonces, como que nosotros ya nos conocíamos cada uno por su lado. Entonces, de repente empezar a trabajar juntos fue súper complejo en cuanto a el tiempo de trabajo, las formas de trabajar, el compartir ideas, el color de la lámina. Entonces, finalmente fue complejo desde ese punto de vista. Y una vez ya cuando empezamos como a agarrar el ritmo del trabajo en equipo, ya fue un poco más simple porque ya nos entendíamos. Yo creo que eso fue, insisto, lo primero fue entendernos. Qué mentira. Lo segundo fue ya después empezar a trabajar y empezar a ver temas gráficos, ver cuál es la ventaja o cuál es la habilidad que cada uno tenía que estaba más desarrollada con el tiempo. Eso también fue súper importante como reconocerlo, como ya, a esta persona le va muy bien la parte gráfica, a esta persona le va muy bien lo estructural. Entonces como que ahí también fuimos desarrollando un poco más ameno el trabajo, las noches detrás de las noches, pero varias. Comiendo pan con huevo. Fueron varias, yo creo que eso igual era complejo, pero igual fue bueno. Yo creo que nos juntamos todos a trabajar en un mismo lugar, entonces era como que había, y el departamento era chico, entonces era como que necesitábamos darle información y estaba uno al lado del otro, entonces igual fue como ahí apoyándonos, como chiquillos, quiero dormir un ratito, ya duerme un rato, duerme 15 minutos, te despertamos, entonces como eso fue como el proceso en general. No sé si los chicos quieren decir algo más. Bueno, como a mí parece, en mi percepción, a pesar de tuvimos que entendernos y adaptarnos a los tiempos de trabajo, al fin y al cabo se hizo todo muy ameno porque supimos complementarnos con las distintas habilidades de cada uno. Y igual, digamos, a niveles que cada uno, yo creo que estamos conformes. Yo creo que igual hay que hacer no quiero que sea mal, pero igual hay que hacer como el agradecimiento en general como a la gente que nos estuvo acompañando. Como lo decía, por ejemplo, de antes el profe decía como gracias a los profesores de antes, como que nos hicieron clases a nosotros, que igual a nuestros compañeros que nos estuvieron siempre apoyando, como que eso igual fue algo bien hermoso como a nivel como de escuela, como en hacer escuela. Por ejemplo, menciona a la Ángela, que no está acá, pero que nos ayudó a cortar palitos de maqueta, entonces como que
se vio mucho ese ámbito de comunidad y de que ojalá el proyecto le vaya bien. Entonces, como que creo que eso igual es algo súper rescatable, igual de parte de ustedes, los profes, como agradecer que siempre igual estaban preocupados de que no nos descargáramos en algún momento. Pero eso. ¿Cómo fue la experiencia de usar como más nuevas tecnologías y herramientas como para hacer la maqueta? Es igual, es una buena pregunta. Fue entretenido porque creo que esta maqueta está hecha con un poco de todo. Aquí tienes trabajo a mano, esto es como puro hecho a mano. Bueno, las escaleras están hechas con CNC, impresora 3D y CNC y impresión 3D. Entonces fue como descubrimos todo el mundo. Fue maravilloso en realidad desde un punto de vista porque como, esto era más simple, como ahora que van a una impresora 3D. Pero claro, pero igual fue interesante porque tuvimos que aprender mucho. Ya por ejemplo que la CNC no cortara de más o qué es lo que tiene que hay cosas que tienen que cortar y hay cosas que tienen que grabar. Entonces como eso igual fue entretenido trabajar con el acrílico. Ahora se ve bonito, pero en su momento fue también un suplicio. Pero creo que eso igual es entretenido como fue bueno a nivel como experiencia, como poder trabajar y entender nuevas tecnologías también y que eso está de nueva forma a nuestro alcance. A mi consideración, las nuevas tecnologías deberían estar incorporadas al menos para nosotros los de arquitectura, porque facilita mucho el trabajo y queda mucho más pulcro. Sí, sería... O al menos tanto como de bachiller en adelante. Sería bueno que... Ustedes no tienen un premio, ¿no? Podrían tenerlo. Hay que pagar, profe. No sé, ¿alguna pregunta más? Una pregunta sencilla. Exactamente, ustedes como equipo, ¿qué hicieron en los momentos en los que realmente se quedaban estancados con su idea o con el proyecto? ¿Cómo salieron de eso? Siempre se dividía el grupo de trabajo así. Estábamos los tres conversando. Entonces la Javi, el Rubén y yo así llevábamos una idea súper clara y después aparecía el Víctor y decía así como, no me gusta tanto eso. Y nos hacía como replantearnos todo y eso yo no encuentro algo malo, de hecho lo encontré algo súper bueno porque generalmente, no sé si generalmente, pero muchas veces tenía razón. Y hacía mirarlo desde otra perspectiva y también, o tal vez como poder decir, no, sabes que esta idea realmente está buena. Entonces, como que no sé si nos quedamos estancados en algún momento porque siempre hubo como ese momento de conversación entre grupos. Igual había momentos donde no nos poníamos de acuerdo porque a lo mejor todos estábamos de acuerdo y los otros dos tenían otra opción. Pero igual supimos llegar a un consenso siempre. Como que no, al menos por mi parte, no nos sentimos muy estancados. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los profesores y a los estudiantes que presentaron esta que es la segunda charla de esta semana de escuela. Y ahora comienzan dos actividades en paralelo que cumplen como, bueno, cierran la jornada del día de hoy, que son la jornada o la mesa de trabajo sobre investigación en arquitectura, que va a estar, si mal no recuerdo, en la sala 110, si está por ahí el profesor Pablino. Que me confirme y bueno, vamos a contar totalmente con él. Y la segunda conversación que complementa la que sucedió en la mañana sobre el curso de taller que va a estar en la sala 106. Entonces la 110 es la de investigar en arquitectura y nuevamente una conversación sobre por qué es importante estudiar taller y todas sus consideraciones en la sala 106. Así que los invitamos a esa mesa de trabajo. Muchas gracias. No, se pone que a ver. Vilma Palma, Eva. Entonces le escuchaba. Yo escuchaba. Mira, pero vas a...
Ayer lo vamos a hacer acá. ¿Qué es esto ahora? ¿Pero qué va a poner? Oh, no, para las piernas, la verdad es que no creo. Buenas tardes. Sí. Voy a ir a ahora que detrás se veía el compadre. ¿Estamos de fan? Mira para allá. Mira para allá. No, te vuelta. Y allá la otra. Hay que avisar entonces porque yo lo mandé para allá. No, pues sí que no vaya. Oye, lo que yo estoy haciendo, que soy sargento de la guerra, y a todos los que lo agarrarlo por mañana, y a todos los del departamento ya se matricularon con algo. Ya. ¿Alguien puso torta? De repente yo compré torta. Puta, la Daniela quiere la torta. Pero echémosle una mano. Yo no. ¿Ya? Sí, bacán. Yo veo. Te preguntaba si alguien lo había hecho para... No, hasta el momento no. Ya, yo hasta el momento no. Y vamos a tener parlante para mañana en la cama también. Eso me estoy consiguiendo, pero no lo he conseguido. Ya. Porque la cosa de pasarme en la piel no puede ser más tarde. No lo desarma, entonces hay que conseguirse algo. Igual lo estoy mirando. Ya. Estoy viendo eso y la torta. Ya, eso. ¿Y aquí otra cosa? Acá. Aquí yo desarmo.